Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de 13 Crímenes. Abrimos expediente, Silvia, en este caso con el monstruo de Florencia. Eso es uno de los criminales más sádicos del mundo. De hecho, el personaje de Hannibal Lecter se inspiró en él y supuso la investigación criminal más larga y más cara de toda Italia. Quiero que nos situemos en el año 1981, en Florencia. Florencia es una ciudad un poco para los enamorados, ¿no? En la época. Muy romántica. Sí, además era costumbre pues que la gente joven todavía cuando no tenía casa cogía el coche, ¿no? Se iba a carreteritas un poco apartadas, a descampados. Un poco en España lo llamaríamos picadero, ¿no? Sí, realmente, y de hecho un poco así de broma se dice que 1 de cada 3 florentinos pudo ser concebido en un coche, ¿no? Eso es, porque era costumbre al final que las parejas jóvenes se fueran a tener relaciones a sus coches en carreteras apartadas, ¿no? Y esto es así más o menos hasta el 7 de junio de este mismo año de 1981, cuando en una carretera no muy alejada de Florencia, pero sí es verdad que estaba muy cerquita de un bosque, o sea, digamos del núcleo urbano. Un poco apartada, ¿no? Sí. Allí se encuentra el cuerpo de una pareja, un hombre que sería Giovanni Foggi, está dentro del coche, tiene un disparo en la cabeza y otro en el pecho. Sin embargo, lo más brutal es cómo se encontraba su pareja, Carmela De Nuccio. Ella ha sido arrastrada fuera del coche, tiene el cuerpo semidesnudo, los brazos en cruz, o sea, parece como que es un escenario del crimen real, porque parece como si un director hubiera dejado cada cosa en su lugar, ¿no? Sí, muy meticuloso todo, muy medido. Sí, y lo más horrible, sobre todo cuando llega allí la policía y ve toda la escena, es que a ella la han mutilado el pubis y alguien, la persona que ha hecho esto, se lo ha llevado como trofeo. La verdad es que al principio, aunque es un caso bastante brutal, es monstruoso, no tiene mucha repercusión en Italia, no se le da demasiada importancia, pero en octubre tenemos un crimen absolutamente idéntico, es decir, otra pareja a la que atacan en su coche, bastante jovencitos, él aparece simplemente con unos disparos, pero a la chica pues la habían acribillado a disparos, también tenía varias puñaladas de un cuchillo de buceo y estaba en la misma posición que Carmela De Nuccio, con los brazos en cruz, semidesnuda, y también le habían mutilado el pubis. Pero en ambos crímenes que has comentado, hay dos cosas que son muy características, y es que en los dos casos fueron encontrados casquillos de la marca Winchester Serie B pertenecientes a una pistola de calibre 22 y además no había ni rastro de ADN, por mucho que la policía estuvo investigando. No encontró absolutamente nada. Llegados a este punto, sí que es cierto que la prensa, que ya empieza a reflejar estos crímenes en los medios de comunicación, empieza a barajar la idea de un posible asesino en serie. Pero la policía dice: esperaos, vamos a ver que esto no sean casos aislados, atroces pero aislados. Sí, de una persona que tenga problemas mentales. Sí. Pero desgraciadamente poco después, 19 de junio de 1982, aparece otra pareja en las mismas condiciones. Ellos son Paolo Mainardi y Antonella Miglorini, que pues están en una carretera secundaria intimando, y en este caso hay algo diferente. Paolo sí que había escuchado las noticias, había escuchado estos crímenes, ¿no? Y cuando están estacionados en una carretera rural, ellos tranquilos, solos, ve que un vehículo se acerca. Sí. Y ya él, alertado por la situación, sabiendo que están ocurriendo este tipo de cosas, acelera e intenta llevar el coche a una vía principal lo antes posible. Sí, además es una huida muy, muy angustiosa en la que los chicos aceleran. Hay un momento incluso en que Antonella se agarra a él muy fuerte, pero tanto que el reloj que lleva Antonella en la muñeca se queda enganchado en el pelo de su chico. O sea, es muy, muy, muy angustioso para ellas esta huida. Sí, de hecho es horrible porque a pesar de intentar huir, finalmente el asesino acaba con ellos de la misma manera. Dispara a ambos, se ensaña especialmente con ella, extrae también el pubis y se lo lleva. Y sí que es cierto que en esta ocasión hay un testigo que ha visto parte de la escena del crimen a lo lejos y ha conseguido hacer un retrato robot, que es lo único con lo que cuenta la policía, porque sigue sin haber rastros de ADN. Sí que es cierto que a partir de aquí ya los agentes dan por hecho que efectivamente se trata de un asesino en serie, sobre todo por varias características. La primera de ellas, la que hemos mencionado, las balas, que son siempre de la misma pistola y de hecho tienen las mismas
mismas estrías, es decir, forman parte de un mismo arma, porque el cañón tiene ciertos desperfectos que dejan siempre la misma marca en cada bala. Ese casquillo todos esos casquillos tienen que pertenecer exactamente a esa misma pistola. Sí. Después también todos los casos tienen una victimología idéntica, es decir, este asesino siempre ataca a parejas que están manteniendo relaciones o están a punto de hacerlo en sus coches en carreteras más o menos apartadas de Florencia. Sumado a esto, siguen el mismo modus operandi en los que ellos suelen acabar, acaba con sus vidas a disparos, con ellas se ensaña más, acuchilladas. Sí que es cierto que no hay signos de abusos sexuales, pero está la firma de él. Eso es. En criminología, la firma de un asesino es algo que ese criminal hace que no sirve exactamente para quitarle la vida a sus víctimas, pero sirve para completar el ritual que él tiene en su cabeza. Digamos que es parte de su fantasía. En este caso, la firma del monstruo de Florencia era cortar los genitales de las mujeres y llevárselos como trofeo. Es una firma muy brutal, es muy difícil que haya dos asesinos en serie en el mismo momento, en la misma época, que tengan esa misma firma. Y a raíz de ahí la policía piensa que puede tratarse de alguien de un sector médico, ¿no? Un médico, un ginecólogo, porque esa precisión a la hora de extraerlo les crea esas ciertas dudas. Mientras tanto, la prensa ya empieza a hablar de todos estos crímenes y Mario Spezzi en concreto, que es un periodista de La Nazione que seguirá todo este caso muy de cerca, ya acuña el término del monstruo de Florencia. A partir de ahí es cuando ya se le empieza a llamar así. Sí, ahora le conocemos todos como el monstruo de Florencia, pero en ese momento, cuando esto sale a la prensa, evidentemente la investigación se convierte en un caos. La policía florentina recibe miles de cartas, miles de llamadas acusatorias, sobre todo se acusa muchísimo a médicos, a ginecólogos. Bueno, incluso a curas, porque hay gente que piensa que puede haber alguien de un cura que esté tomando ciertos extractos de la Biblia, los esté llevando a su versión personal y esté acabando con mujeres que pueden estar divorciadas, que pueden tener sexo prematrimonial, que tengan un amante, entonces está como castigando a las mujeres, claro, ¿no? Esto explicaría un poco por qué este asesino se ensañaría especialmente con las mujeres, ¿no? Porque al final sería un castigo, digamos, para ella. Al final, según el libro El monstruo de Florencia de Mario Spezzi, que va a ser uno de los principales periodistas que investigan el caso, la policía llega a barajar hasta 100.000 sospechosos. O sea, estos son solo los sospechosos. Imagínate el número de pistas y, por supuesto, tienen que corroborar cada una de ellas, investigar cada una de ellas. Esto es muchísimo para un cuerpo de policía, digamos, local prácticamente. Claro. Porque aquí todavía no ha intervenido, digamos, el cuerpo nacional. Y la policía está tratando de alguna manera, montar las piezas de este puzzle cuando reciben una carta anónima que parece que sí les lleva por el camino que deben, ¿no? Y es una carta que dice, literalmente, ¿por qué no miráis el asesinato de 1968? Junto a esa carta, en un sobre, un recorte precisamente del periódico La Nazione, en el que hay una crónica de un viejísimo crimen. Sí, el crimen de Barbara Locci y su amante. Resulta que esta mujer estaba intimando con su amante en un coche y de pronto el marido de ella, Stefano Mele, pues disparó a ambos. Sí que es cierto que a él le condenaron a 14 años de cárcel. Stefano Mele, por cierto, pertenecía a un clan sardo, es decir, de la mafia de Sicilia. Y sí que es verdad que había cosas un poco extrañas en todo esto, había ciertos temas contradictorios porque Stefano Mele sabía que su mujer, le estaba siendo infiel desde hacía muchísimo tiempo y fue en ese momento en el que acabó con la vida de ambos, pero también Stefano Mele tenía un cierto problema en las piernas, no podía hacer todo eso que llevó a cabo él solo, entonces ya empezó a barajarse la posibilidad de si Stefano Mele lo había hecho solo. Y de hecho, Mario Spezzi, el periodista que hemos mencionado, le hizo una entrevista y ahí Stefano Mele dijo una cosa muy importante: tienen que encontrar esa pistola, de lo contrario habrá más asesinatos, seguirán matando. Sí, dando a entender que tiene cómplices, ¿no? Que son más de uno. O que incluso lo hicieron otras personas y no él, claro, que también está la posibilidad. Exacto, barajan esa posibilidad de que sean estos cómplices los que ahora, estos años, estén repitiendo estos crímenes de la misma forma. Y revisando un poco más, se dan cuenta de que un poco más allá, en el 74, hay otro crimen muy parecido. Es una pareja de enamorados que, son asesinados a puñaladas en un coche, se encuentran las mismas balas, no hay rastro de ADN, que son todos estos aspectos que hemos ido mencionando, pero sí que es verdad que esta vez la mujer
mujer tiene introducida por la vagina una rama de vid. Sí, al final es como si estos crímenes, o es lo que parece que quieren dar a entender a la policía, fueran crímenes de una misma persona que ha ido degenerando poco a poco y haciéndose cada vez más cruel, ¿no? Primero un asesinato, después esta degeneración con la rama de vid, después las mutilaciones, ¿no? Esto es lo que se le quiere dar a entender a la policía. De hecho, al final los agentes acaban deteniendo a 3 hombres que forman parte del mismo clan sardo que Mele, que creen que le pudieron ayudar en ese momento y que ahora quizás podrían ser el monstruo de Florencia. Eso es. Pero justo el 9 de septiembre del año 1983 hay 2 estudiantes alemanes que son asesinados a tiros. En su coche se encuentran exactamente las mismas balas, otra vez, con esa hendidura que hemos dicho que es muy característica. Pero hay una cosa diferente, y es que se trata de 2 hombres. La policía lo piensa, porque claro, al encontrarse con las mismas balas lo relacionan rápidamente con el monstruo de Florencia, ¿no? Pero piensan que no estaba en su modus operandi atacar a 2 hombres. Lo que pasa es que los investigadores dicen que uno de estos chicos era rubito, con el pelo más bien largo, muy delgadito, y que desde detrás, si tú le perseguías con el coche y le veías desde detrás, parecía una mujer. Entonces es cierto que al final en este crimen ambos son asesinados simplemente a tiros, y es como si el monstruo de Florencia no hubiera completado, digamos, todo su ritual. Claro, y de hecho se cree que puede haberse quedado con ese crimen frustrado y poco después, en el 84, otra pareja de jóvenes, 18-22 años, es asesinada de la misma manera, y de hecho en este caso la mujer le falta un pecho, o sea, el monstruo de Florencia ya le ha extraído también un pecho. Es un paso más, digamos, en esta degeneración, pero claro, al final hay que tener en cuenta que estos crímenes se cometen cuando estos 3 hombres del clan sardo están detenidos, entonces queda claro que ellos no han sido, obviamente. No, la policía baraja la posibilidad de que quizá el primer crimen, el relacionado con Stefano Mele, sí que hubieran estado ellos implicados, pero es evidente que en estos casos no, porque estaban en la cárcel cuando pasaron, ¿no? Y así, después ya de varios años, llegamos a septiembre del año 1985, el monstruo de Florencia comete, digamos, su último asesinato. En este caso son 2 chicos jovencitos franceses que vuelven en coche desde Italia, vuelven a ver a su familia a Francia, y es un viaje largo, entonces hay un momento en que en una carretera más bien apartadita, cercana a un bosque, cerca de Florencia también, deciden aparcar el coche y montar una tienda de campaña, ¿no? Entonces, digamos que este es uno de los crímenes más recordados del monstruo de Florencia, también de los más brutales, porque bueno, estos chicos están durmiendo en esta tienda de campaña y alguien raja la tienda desde fuera. Jean-Michel, que es el chico, sale corriendo al monstruo de Florencia, le cuesta mucho cogerle, porque además es un chico que hace atletismo, o sea, tiene muy buena condición física. Es muy importante recordar esto, este chico tiene muy buena condición física y aún así pueden con él, al final pues le matan de nuevo con un arma de fuego, y quizá por este sobreesfuerzo, llamémoslo así, que el monstruo de Florencia tiene que hacer con Jean-Michel, se ensaña especialmente con Nadine. Con ella. Sí, o sea, todo lo que le hace a las víctimas femeninas siempre es horrible, pero este caso no tiene palabras para la tortura que esta chica tuvo que aguantar aún estando viva. Y además de la mutilación genital habitual que le realizaba a las víctimas, ¿no? Que se llevaba sus genitales, en este caso también le cortó un pecho, el pecho izquierdo, y varios días después apareció en un paquete en casa de la única mujer implicada en el caso del monstruo de Florencia, que sería la fiscal Silvia de la Mónica. Y es que el monstruo de Florencia le mandó el pecho de Nadine a esta mujer, que yo creo que es también una demostración más de la misoginia que tenía el monstruo de Florencia, porque había muchísimos hombres implicados en esta investigación, pero esta amenaza velada, porque yo creo que es una amenaza velada, se la mandó directamente a la única mujer, a Silvia de la Mónica. Claro, y ya para ese punto hablamos de un total de 16 víctimas, 12 si no contamos estos 2 casos que hemos retrocedido para atrás. Claro, sí que es cierto que en este punto ya la policía es consciente de que el monstruo de Florencia se ríe de ellos, juega con ellos completamente, y ya esto toma un nivel mucho más importante y escala a nivel internacional. Sí, por ejemplo, para esa época el Times realizó una crónica que se pudo leer en todas partes de Inglaterra, que decía: después de 12 víctimas, lo único que sabemos es que el monstruo anda suelto y que su Beretta calibre 22 podría volver a matar. O sea, realmente es una crítica un poco a la policía italiana, como diciendo, lleváis años, hay muchísimas víctimas
Y la gente está muy asustada, al final la gente está muy nerviosa. Y de hecho eso hace que la policía se tenga que poner todavía más las pilas y ya pasa a manos de la Policía Nacional Italiana. Se crea directamente un grupo de agentes especializado para dar con el monstruo de Florencia, se llama la Escuadra Antimostri. La SAM. Exacto. Y es liderado por Ruggero Perugini, que se va a encargar también de investigar muy a fondo este caso y a empezar desde cero. Eso es muy importante porque él coge todas las pistas que tenían y les vuelve a dar una vuelta con una mirada nueva. Sí, pero de hecho es muy curioso cómo este grupo de agentes intenta dar con el monstruo de Florencia, porque como no hay pistas y no se sabe absolutamente nada de él, lo que tienen que hacer es simular un poco esta escena, ese cebo, ¿no?, de el monstruo de Florencia, esa pareja en un coche apartados para que el monstruo de Florencia se acerque a ellos. Los agentes tienen que correr el peligro de hacer de cebos para ver si en algún momento aparece. Claro, porque no tienen otra manera. Y de hecho, Thomas Harris, el autor de Hannibal Lecter que hemos comentado, siguió muy de cerca el caso y asistió a los juicios y explicó algunos de los métodos que llevaban a cabo estos agentes. En su libro dice así: en algunos caminos y cementerios había más parejas de agentes de policías en coches que de amantes. Como no había agentes femeninas suficientes, muchos hombres se turnaban una peluca de mujer y tenían que sacrificar sus bigotes. O sea, hacían lo que fuera para conseguir recrear un escenario similar y que el monstruo de Florencia fuera por ellos. Perugini, a todo esto, como hemos dicho, se pone a revisar todo el caso desde el principio. Él retrocede completamente y se da cuenta de que sí que es cierto que hay un sospechoso que en ocasiones incluso se le menciona en alguna investigación. Que además sale varias veces. Claro, él es Pietro Pacciani y es un hombre que vivía cerca de la zona. En algunos crímenes su coche está cerca. Hay algunas notas anónimas que le acusan y cuando Ruggero Perugini se pone a investigar, ve que Pietro Pacciani es agricultor, tiene mucha fuerza, tiene mucha destreza, maneja muy bien los cuchillos. Entonces ya ahí él empieza a sospechar. De hecho, se pone a investigar su vida, toda la vida de Pacciani, y se entera de que en los años 50 mató al amante de su mujer y de hecho Pacciani en ese momento tiene tal momento de rabia y de odio que agrede sexualmente a su mujer y en el juicio dice: ver a mi prometida desnuda, concretamente su pecho izquierdo, me hizo matar de forma automática. Es decir, el tema del pecho que hemos dicho extraído da que pensar que podría ser Pietro Pacciani. Claro, no o sea, hay dudas. relaciona completamente el hecho de esta obsesión con el pecho izquierdo y la con venganza que fuera el pecho que hacia cortara. las mujeres. Claro, de alguna manera sería Pietro Pacciani el que querría seguirse vengando de las mujeres y repetir todo esto y podría ser el monstruo de Florencia. Claro, incluso lo que hemos dicho, ¿no? Ir degenerando en esos crímenes cada vez más. Al final Perugini se plantea la posibilidad de que Pacciani sea el monstruo de Florencia y para comprobarlo decide ir a interrogarle a su casa. Lo que él encuentra allí es como muy interesante porque Pacciani le parece un tipo completamente normal, no muy alto, no especialmente corpulento, sí que muy fuerte porque él le ve llevar troncos que ha cortado, ¿no? Pero sobre todo le parece muy inteligente, muy manipulador. Y al final acaba obteniendo una orden para poder registrar la casa de Pacciani durante 11 días. Esto es importante, durante 11 días la escuadra antimonstri no encuentra nada. Pero es verdad que el último día, en el jardín tirado por ahí, encuentran un casquillo de bala. Concretamente, un casquillo de bala marca Winchester de una Beretta calibre 22 y con la misma marca, con la misma hendidura de las balas que se han encontrado en los escenarios del crimen. Esto obviamente relaciona a Pacciani con estos crímenes, pero además un mes después de este registro la escuadra antimonstri recibe 3 cosas. Una nota que inculpa a Pacciani, un trapo que coincide con el que encuentran en el garaje de Pacciani y sobre todo, lo más importante, la varilla guía de una pistola. Es importante decir que la varilla guía es la única pieza de una pistola con la que tú puedes identificar a qué pistola pertenece y así pudieron relacionar definitivamente la policía a Pacciani con el monstruo de Florencia. Al final se le detiene, en el año 1994 se hace un juicio, como suele pasar en estos casos, se convierte en uno de los más mediáticos de la historia. Bueno, de hecho había hasta gente con la camiseta de I Love Pacciani, se convierte en un circo total. Sí. O sea, hay mucha gente apoyándolo, mucha gente que va a ver el juicio. Había bastantes pruebas, el trapo, la bala, la varilla guía de la pistola, las notas inculpatorias y luego también las declaraciones de familia y amigos de Pacciani que aseguran que en los días en los que se cometían los crímenes, casualmente Pacciani tenía una excusa para salir de casa. Entonces, finalmente,
A Pachani se le condena a varias cadenas perpetuas por los últimos 12 crímenes. Sí, de hecho, Pachani impugna esta decisión, pero sí que es cierto que hay ciertas cosas que no encajan. La primera de ellas es bastante curioso que si la policía lleva 11 días registrando la casa de Pachani, se encuentren las balas el último día. Y con lo cuidadoso que era. Y habían estado registrando toda la casa. Era todo un poco raro. Luego se le suma que también es muy casual que el objeto que haya sido enviado de forma anónima sea la varilla guía, que como bien has dicho es la única manera de identificar que se trata de esa misma pistola. También el trapo donde iba envuelta esta varilla es raro, porque al parecer eran trapos que coincidían con algunos que tenía Pachani en el garaje, pero luego cuando vuelven a preguntar a los agentes dicen que esos trapos no los han visto. Claro, ya ahí empiezan a no cuadrar muchas cosas. Y además, Pachani sí que es cierto que era un tipo fuerte, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero no tanto ni tan atlético como hemos comentado para perseguir a alguien que, pues que tuviese mucho fondo, que corriese, incluso muchos chicos que tenían fuerza y se intentaron resistir. Sí, su última víctima, Jean-Michel, hacía atletismo, claro. Era un chico con mucha fuerza, con mucho fondo, que corría mucho, y realmente Pachani no tiene la fuerza física. Y a raíz de esto a Pachani se le absuelve, pero justo poco después, dos amigos de este, en el 1999, Mario Van y Giancarlo Lotti, confiesan, dicen que han sido cómplices, que han ayudado a Pachani a cometer estos crímenes. Y es todo también un poco raro, porque en el caso de Mario Van, que por ejemplo es un cartero retirado, incluso el tribunal y la policía creen que ha confesado solo para llamar la atención. En el caso de Giancarlo Lotti, con perdón de la expresión, en su ciudad le apodaban como el tonto del pueblo. O sea, nadie pensaba que fuera capaz de eso. Además, cambió su declaración muchas veces. Primero dijo que él solo había sido testigo de los crímenes. Después dijo que no, que le gustaba mirar, pero que había sido cómplice. Al final dijo que prácticamente no solo había participado, sino que había sido como la mente pensante de todo aquello. Entonces, esto al Tribunal de Apelación no le olía muy bien. No, y de hecho, Francesco Ferri, presidente del Tribunal de Apelación, el que absolvió a Pachani, escribió en un libro llamado El caso Pachani lo siguiente: lo peor de todo no es la improbabilidad de sus relatos y la falta de verosimilitud, sino su evidente inexactitud. Esos dos individuos han descrito pormenores de los homicidios que no encajan con las pruebas halladas en su día. Son simplemente unos mentirosos compulsivos y además burdos. Sus historias no tienen una mínima base de verdad. Es increíble que ni los abogados defensores, ni los investigadores, ni los periodistas hayan expuesto hasta ahora estas deficiencias. El juicio apesta, o sea, hasta el propio tribunal está diciendo que este juicio no tiene ningún sentido. Claro, pero en cuanto salieron estos dos cómplices, se volvió a hacer un nuevo juicio y en este caso se volvió a condenar a Pachani a cadena perpetua, aunque falleció en 1998, o sea que cumplió muy pocos años de prisión. A Mario Van también se le condena a cadena perpetua y sin embargo a Lotti solo a 26 años al final, porque no creen que su participación haya sido tan importante como él mismo ha dicho, ¿no? Sí. El caso es que después de esto, todos los investigadores, todos los implicados en el caso, escalaron muchísimas posiciones en su trabajo en Italia. La prensa se acalló, la gente se tranquilizó muchísimo, hubo mucha calma, pero hasta los propios carabinieris, los jueces, como hemos dicho, decían públicamente que pensaban que se había tratado de un juicio falso para callar el miedo de la población. Esto es algo, pues eso, que ha reflejado Spezzi en su libro, el juez del Tribunal de Apelación también en el suyo. Y más allá de eso, hemos tenido muchas teorías después de esto, precisamente porque no encajaba del todo, la gente no se quedó satisfecha. La gente no quedó satisfecha con la condena de Pedro Pachani. Claro. Entonces hubo teorías como que se trataba de un clan sardo de la mafia, se acusó también a una secta que controlaban un farmacéutico y un cura. Bueno, y de hecho se llegó a hablar de que podía ser Zodiac. El caso es que a día de hoy el caso del monstruo de Florencia, aunque está oficialmente resuelto, hay muchos que consideran que no fue justamente cerrado. Pero como siempre, nosotras exponemos la información y dejamos que la audiencia saque sus propias conclusiones. Con esto cerramos Expediente y nos vemos en el próximo episodio de 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13.